Empezamos nuestro webinar Fundamentos de la CPR en unos pocos minutos. Esperamos más o menos hasta las 12:05 para que las últimas personas puedan acceder. Hoy tenemos a Javier Cesari desde Facel y también tenemos la presencia de Manuel Amate desde Domo Eléctrica. Mi nombre es Enrique, soy responsable de mercados desde Baltimore y haré la moderación de este webinar con todos vosotros. Les agradezco muchísimo por la participación de todos. Ya tenemos más de 100 personas en la sala, lo que es todo un éxito. Muchas gracias a todos. Mientras tanto, comento con vosotros algunos aspectos técnicos de nuestra plataforma. En la derecha, como podéis ver, hay un pequeño chat, que ya veo aquí a Pablo García, Agustín y Raúl. Me gustaría preguntar a vosotros si me escucháis bien. Si el audio es bueno, por favor, poner que el audio es de buena calidad, por favor. En este chat podéis escribir a vuestra voluntad. Nosotros moderaremos y haremos vuestros comentarios, pero sí es verdad que las preguntas que hacéis, y les animamos a hacer muchas preguntas, la haremos al final de todo. Entonces, haremos el webinar por 45 minutos y después haremos el round de preguntas. Empezaremos con una introducción de Manuel, luego pasamos a Xavier y luego en la parte de preguntas podéis hacer preguntas tanto a Manuel como a Xavi. Los dos estarán disponibles. Oye, si queréis hacer una pregunta a mí, pues no sé por qué, pues también estaré aquí. Empezamos dentro de un par de minutos. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos. Son las 12:07. Creo que ya podemos empezar. Antes de más nada, me gustaría acordaros que este webinar es responsabilidad de Europa Cable. Europa Cable es la asociación de empresas fabricantes de cableado para Europa. Y Europa Cable, a lo largo de este año, tiene una campaña de concientización sobre la CPR que lleva todo el año. Dentro de esta campaña que está presente
en 14 mercados de Europa, España es parte de ello, y hemos trabajado muchísimo todo el reglamento de la CPR y muchas diferentes perspectivas. A lo largo de este webinar, Xavier explicará a todos vosotros un poco más sobre esta campaña, algunos documentos que están disponibles, y a lo largo de todo creo que es muy importante a vosotros tener estos documentos cerca. Como había comentado, podéis usar el chat a la derecha. Si tenéis algún problema con el sonido, también podéis conectar directamente vuestros teléfonos por una llamada. Si encontráis vuestro nombre en la lista de asistentes, en la derecha hay una pequeña pantalla como de un portátil. Si lo pincháis ahí, tenéis los teléfonos de contacto. Es un número gratis, lo podéis llamar y escuchar el webinar por teléfono. Para empezar este webinar tenemos la presencia de Manuel Amate. Hemos invitado a Manuel para que nos cuente un poco desde su visión como un instalador, cómo ve un poco la implementación de la CPR, que ya viene desde el 2017, y un poco en su día a día cómo ha afectado. Me gustaría ahora mismo pasar la palabra a Manuel Amate, CEO de Domo Eléctrica, para que nos pueda explicar un poquito su visión sobre la CPR. Manuel, tú mismo. Que comenten, por favor, que comenten a ver si hay buen audio. Generen, sí, ya me dicen por aquí. Oye, ante todo agradecer a todos los participantes, a todo el Domo equipo que hemos reunido aquí en este webinar. Es la primera vez que participo en este tipo de cursos online, experiencias. Vamos a recibir una masterclass por Xavier y yo solamente quería dar un inicio, pensar que la CPR ya está bajo norma desde el 2017, con lo cual todos los cables que nos rodean y que somos responsables de su instalación, pues tienen que cumplir este reglamento de productos de la construcción, que es ni más ni menos que la CPR. Vamos a ver, tenemos pensado o nos hacemos idea en la cabeza de que las viviendas son sistemas seguros, ¿no? Nuestras casas son seguras, no hay incendios. Pues no os podéis imaginar la cantidad de incendios que se producen, ya no solo en las casas, sino en locales de pública concurrencia, como oficinas, como naves, industria. Entonces, todo esto que ocurre es responsabilidad de nuestras manos, de nuestros actos. No sé si os acordáis en el incendio, por ejemplo, de la fábrica de aceite de Ibarra en Sevilla, o por ejemplo la Torre Windsor en Madrid, o el incendio del túnel de Mont Blanc que une Francia e Italia. Espectacular, ¿verdad? Pues nosotros somos los responsables. Entonces, gracias a esta normativa vamos a saber cuál es la reacción al fuego de los cables que instalamos. Estamos rodeados de cables y no le damos importancia, o sea, forman parte ya de nuestras instalaciones y nosotros, nuestras manos son responsables de esas instalaciones. Entonces, como instaladores autorizados 2.0 auténticos, tenemos que tener en cuenta que la CPR nos afecta directamente en el reglamento electrotécnico de baja tensión y apuntar las instrucciones. Yo ya las tengo aquí apuntadas para que no se me olviden. La instrucción 14 que habla de la línea general de alimentación. Ojo, la 15, derivación individual. La 16, centralización de contadores. La 20, sistemas de instalación. La 28, locales de pública concurrencia. La 29, locales, riesgo de incendio y de explosión. O sea, aquí afecta la CPR en la instalación de nuestros cables y luego también en la instalación de telecomunicaciones de las viviendas, que ahora Xavier se introducirá de lleno en este webinar. Bueno, agradecido inmensamente. Yo paso como buen alumno a escuchar y a tomar nota de nuestro profesor Xavier. Permíteme que te aprecie y admire y estoy aquí como el mejor alumno. Aquí el primero. Adelante, Xavier. Vale, buenos días a todos. Evidentemente, muchas gracias, Manuel, por tus amables palabras y gracias a Europacable en este caso y a Voltimum por darnos la oportunidad, como FACE, la Asociación de Fabricantes de Cable Española, de expresar nuestra opinión.
No sé si llegaremos a masterclass, pero lo que sí que intentaré en todo el desarrollo de esta presentación, de este webinar, es que sea una presentación no muy técnica. Para esto hay horas y horas para entrar en el fondo y en el meollo de la CPR, sino intentaré darle un aspecto eminentemente práctico, porque es lo que nos interesa. Al final, más vale tener 4 y 5 ideas claras que no 100 ideas confusas que perdemos el norte de vista. Así que, si os parece, y sin más dilación, podemos pasar al objeto del webinar, pues como ponía los documentos preparativos, desde una breve introducción a la CPR hasta la CPR y la reglamentación en España, que hay más reglamentación de la que creemos que nos afecta, pasando por el lenguaje común de la clasificación de prestaciones, la importancia del marcado CE y la declaración de prestaciones, y sobre todo, muy importante, la responsabilidad de aplicar bien la CPR. ¿Qué pasa si no se aplica bien? Europa Cable, como ya ha dicho Enrique, es la voz de los fabricantes europeos de conductores y cable. Entre sus socios se encuentran tanto fabricantes individuales como asociaciones. Facel es miembro de Europa Cable y últimamente Europa Cable se está volcando en la difusión de la CPR. Como nosotros, Facel, hacemos aquí en España, ya digo, Facel es la Asociación Española de Fabricantes de Cables y Conductores Eléctricos y de Fibra Óptica, y ya no como miembro de Europa Cable, sino como representante de los fabricantes españoles, estamos haciendo unas campañas de promoción y de difusión, sobre todo, muy importantes respecto a la CPR. Y sin más dilación, para no cansaros más, antecedentes. Cuando hablamos de la CPR, parece que ahora hayamos inventado la sopa de ajo en temas de fuego, pero por suerte en España ya tenemos unos antecedentes muy importantes. España, podemos decir con orgullo que fue pionera a nivel mundial en legislar en determinadas aplicaciones, las que antes le he dicho Manuel, cables con unas características especiales ante la propagación del incendio y la emisión de humos. Ha llovido un poco desde entonces, del año 2002. Y bueno, también tuvo su implantación en los 2 años que hubo de periodo transitorio, pues sus más que menos, los fabricantes se tuvieron que adaptar, pero realmente pasamos la prueba con nota y hemos sido desde el año 2002 el ejemplo donde Europa se ha mirado para la seguridad en las instalaciones eléctricas debido a la utilización de estos cables. Pero cuando la situación estaba ya sentada suficientemente en España, ya la Comisión Europea en el año 2011 aprobó un reglamento de productos de la construcción que evidentemente no estaba pensando en cables todavía, estaba pensando en los productos de construcción típico. No es un reglamento 305. Aquí sí que me gustaría hacer un pequeño inciso teórico. ¿Por qué reglamento y no directiva? Había una directiva de productos de la construcción desde el año 98, pero la diferencia es que una directiva va dirigida al Estado miembro y en el caso español, si el ministerio correspondiente no lo pone en un Real Decreto y lo publica en el BOE, a los españoles no nos afecta. Un reglamento europeo tiene la gran ventaja, desde el punto de vista europeo, de que aplica directamente aunque tu Estado o tu ministerio no lo ponga en el BOE. De hecho, este reglamento de productos de la construcción no está en el BOE, no lo encontraréis, hay que ir a la página directa de la Comisión Europea y buscar la versión castellano o inglés o eslovaco. Están todas las versiones allá, pero no está como Real Decreto español. ¿Esto qué implica? Pues reglamento obliga tanto a la Administración española perdón, que me dicen que hay un poco ahora, un poco de error en el sonido. Decía que un reglamento obliga directamente a la que está publicado por la Unión Europea a todos los agentes europeos de un determinado campo. Entonces, es de una aplicación muchísimo más directa. Este reglamento, que es horizontal para todos los productos de la construcción, establece 7 requisitos básicos. Uno de ellos es la seguridad en caso de incendio, tanto reacción como resistencia al fuego. Veremos después, ya lo explicaré más en detalle, que actualmente a los cables solo se aplica la reacción al fuego. La resistencia, vendrá en una segunda fase. Diferencia entre reacción y resistencia. Pues reacción
es cómo, valga redundancia, reacciona un cable ante el fuego, humos, acidez, si quema mucho, si quema poco, y la resistencia es la característica de los minutos que mantiene el suministro eléctrico o la señal, si es un cable de telecomunicaciones, aunque esté sometido al incendio. Son dos características completamente diferentes. Primera cosa muy importante para aplicar la CPR es que afecta solamente a los productos destinados a ser incorporados de forma permanente. Es decir, volviendo al ejemplo de los cables, puede darse el caso de que un cable, por ejemplo, de antena de televisión dentro de la pared es permanente y es un cable afectado por la CPR, pero el mismo cable de antena de televisión que va de la toma de la pared al aparato de televisión no es CPR porque se entiende que no es permanente. Te cambias el cable, cambia la televisión, tiras el cable, no está instalado de forma permanente y por lo tanto se considera que no está afectado por la CPR, aunque al final todo estará clasificado CPR. Esta es una premonición que hago yo. Evidentemente, cuando hablamos de cables y CPR, se aplica a todo tipo de cables. Los cables de energía, los cables de telecomunicaciones, los cables de datos y de control, siempre y cuando estén instalados de forma permanente. Y por último, y lo más importante, que es el verdadero fin de la CPR, es que define un lenguaje común europeo para designar estas prestaciones de reacción al fuego de los cables. La Unión Europea lo que busca es la libre circulación de productos, básicamente, aparte de la seguridad, evidentemente. Pero para que haya una real libre circulación de productos, cuando un finlandés pide un cable o un portugués, para señalar los dos países más opuestos, pues tienen que hablar el mismo idioma. No puede ser que uno diga una cosa que no se sabe lo que es, que otro pida otra cosa. A veces hay matices, que es no propagador, medio metro, un metro. Con la CPR, todas estas incongruencias quedan salvadas y se intenta definir un verdadero lenguaje común europeo. Una cronología de la aplicación de la CPR. Pues del 2011 que se publicó el reglamento, entró definitivamente este reglamento, no para cables, en el 2013, hubo un periodo transitorio. Hasta el 10 de junio de 2016 no se empezó a aplicar a cables, pero también con un periodo transitorio hasta 1 de julio de 2017. Y lo que afecta a nuestra reglamentación, unas varias fechas, 3 de abril 2017 se aplica al reglamento electrotécnico de baja tensión. El 8 de abril de 2019 hay un decreto de la Comunidad de Madrid importante, que después veremos en qué afecta o cómo adopta las características CPR. Y finalmente, y calentito, calentito, el 3 de octubre del 2019, el BOE ha publicado una orden del Ministerio de Economía aplicando la CPR al Reglamento de Infraestructura Común de Telecomunicaciones, que veremos después en qué condiciones. Hablaba de un lenguaje común y claro y sencillo, no sé si poner un interrogante detrás o no, pero bueno, la CPR clasifica primero los cables, como todos los productos, porque realmente la clasificación es equivalente para todos los productos, aunque después cada uno tiene sus características, en 7 clases, en nuestro caso 7 clases, desde la A a la F. Me perdonaréis que no diga la CA, pero CA es cables. Cuando se habla de suelo es FL, porque está cogido del inglés. Por suerte en cables es igual cables en castellano que en inglés, así que en este caso lo tenemos más fácil. Hay 7 clases de la F a la A. Hay 2 que yo casi me olvidaría de ellas, que son la A y la B1. La A serían cables piedras, por decirlo así. No he visto nunca ninguno. La B1 también es una clasificación forzada que la comisión se vio obligada a poner, pero tampoco he visto nunca ningún cable, ni se habla nunca de cables B1. Y los que nos interesan realmente son los B2, C y D y E. La F también lo dejo como el furgón de cola, son cables completamente inflamables
que no son objeto quizá de hablar hoy, ¿no? De estas características de la B a la D pueden además tener una clasificación adicional. La S, que como se ve es smoke, es humo, aunque aquí la traducción nos falla. Hay 3 clases de reflejadas en la CPR, la S1 a secas, S1A, S1B, S2 y S3. Contra más bajamos, peor es el comportamiento a la emisión de humos, contra más subimos, evidentemente es mejor. La D sub 0, entramos en los droplets, caída de partículas inflamadas, pues va de la D sub 0 a las D sub 2. No creo que haga falta entrar en los detalles si la D sub 0, bueno, en este caso no cae nada, si la D sub 1 son 10 segundos sin que se mantenga la partícula inflamada, porque hay tantos valores que quizá perderíamos un poco el oremus de lo importante, ¿no? Droplets de D0 a D2, D2 es caída libre de partículas, y la acidez, pues igualmente de la A1, muy poca acidez, a la A3, que no controla la acidez porque es emisión libre. Un cable de PVC, pues seguramente estaría casi seguro alojado en A3, y uno de los cables llamados hasta ahora libre de halógenos, pues está en la 1 o la 2, llegando a la 1, ¿no? Sería A1. El problema, por eso decía de sencillo, es que con estas 7 clases, 5, 6, 7 humos, 3 droplets y 3 de acidez, salen 182 tipos de cable que alguien se ha dedicado a contarlo. Evidentemente sería un disparate, o al menos no es la idea de la CPR, que la gente tenga la lista de estos 182 cables y se dedique a pedir el que le dé la gana, ¿no? Para esto después veremos de cuál es la responsabilidad de todo el mundo en pedir también pues cables con una clasificación adecuada y que esté en el mercado, que no siempre es fácil. Detrás de esta clasificación, y bueno, y repito, porque es muy llamativo, clase, humos, caída de partículas y acidez, esto parece simple y sencillo aquí y claro, pero todo esto tiene un precio en ensayos. Y al decir precio no me refiero a económico, me refiero a un coste de ensayos, un coste de diseño, de fabricación y después de ensayar en los cables. Hasta ahora hablábamos casi siempre de propagación del incendio, pero desde que se ha aplicado la CPR y tenemos esta norma, la 5399, pues tenemos otra serie de parámetros. La emisión de calor, es decir, a veces es muy importante, puede un cable quemar solo 25 centímetros, pero emitir un calor que funde la bandeja donde está e iniciar el incendio. La propagación del incendio, que solo aplica a las Bs y a las Cs. Todos tienen el ensayo de propagación de la llama, que es muy simple. Una novedad también es que la producción de humos se mide en dinámico, es decir, se quema el cable y se miden los humos, a ver también si salen todos de golpe, si salen poco a poco, etcétera, etcétera. En el S1 se mira o se puede medir la transmitancia, A o B. Las partículas de caídas también están la 5399 y la acidez son las normas ya habituales. Decía de que los cables, que parece una cosa simple y que una clasificación puede parecer simple, detrás hay muchos ensayos y realmente los fabricantes no lo han tenido fácil para la adaptación a esta nueva clasificación CPR. Ejemplos, y aquí sí que pongo, bueno, pues los 2 ejemplos de los cables más habituales con los valores. Pues un cable CCA-S1B de 1 a 1, que ya seguramente todos conocéis esta clasificación, pues detrás tiene el ensayo de propagación de la llama, un ensayo simple, propagación vertical de la llama, tiene que quemar menos de 2 metros, 30 megajoules de emisión de calor total, un valor máximo de emisión de calor y un índice de crecimiento de fuego. Producción de humos igual, bueno, tiene unos valores que no os canso con estos valores. La D1, pues los droplets, durante los 20 minutos que dura el ensayo, no tiene que haber caída de partículas inflamadas que duren más de 10 segundos en el suelo. Y la acidez, pues debajo de los valores habituales de estos cables. En contrapartida, un cable E solo tiene un ensayo de propagación de la llama con una determinada longitud máxima quemada. Y lo que son realmente
de alguna, bueno, cifras o códigos, llamarle como queráis, permitirme una demostración práctica que espero que se vea. Esta es la cabina de la 5399. Veis que es un fuego, un señor fuego, no es moco de pavo, ¿eh? Este cable lleva ya 15 minutos ardiendo. No os he puesto los 20 minutos del ensayo porque nos pasaríamos de tiempo. Van cayendo partículas, los famosos droplets, por arriba que no se ve, porque la cámara esta está para ver los droplets en el laboratorio. Pues se miden los humos, se mide el calor emitido por el cable. Los cables, bueno, los vemos aquí detrás, son estos 6 cables, y estaréis de acuerdo conmigo que es un ensayo que no te lo pierdas, ¿eh? Comparado con el ensayo de la C, aquí es una sola foto porque no hay mucho a enseñar, es un Bunsen que afecta a un solo cable y, bueno, tiene que tener una determinada longitud chamuscada. Veréis que la diferencia de ensayo es muy, muy importante y evidentemente no es lo mismo hablar de un cable CCA con la coletilla que sea, hablar de un cable E. Es decir, no es lo mismo. Sin entraros a cansar mucho, ¿cómo se aplica la CPR? Pues desde que alguien diga qué nivel de prestación quiere, el fabricante, y después lo veremos un poquito más en detalle, tiene que cumplir lo que le dice la norma para poder al final decir que su cable cumple con la CPR, con la clase exigida, con una declaración de prestaciones al final de todo, con un marcado CE, pero nunca en el cable, después veremos por qué, y al final, tanto distribuidores como instaladores tienen que estar en el momento de la comercialización vigilando de que se cumple exactamente la reglamentación. Todos estos actores que se definen aquí, pues evidentemente legislación, usuarios, fabricantes, pues tienen una responsabilidad. Todos tenemos una responsabilidad en aplicar bien la CPR. Y aunque esta transparencia puede quedar un poco llena, pero es que es así. La administración tiene que legislar y hacer inspección de mercado para realmente comprobar que lo que se vende en el mercado cumple con la legislación. El fabricante pues tiene que aplicar un nombre que se las trae, evaluación y verificación de la constancia de prestaciones, es decir, actuar en su sistema de calidad para cumplir con la clase exigida, tiene que emitir la declaración de prestaciones y finalmente colocar el marcado CE. El prescriptor está casi en la misma línea que la administración. Tiene que establecer la clasificación CPR. Él puede estar por encima de la legislación. Si cree que la legislación se queda corta por lo que sea en determinadas aplicaciones, puede estar por encima. Lo que no puede hacer es estar por debajo, evidentemente, porque tiene que hacer una evaluación de riesgos y comprobar si realmente, pues con la clase que marca la legislación, es suficiente para los riesgos que puede haber en aquella instalación. El distribuidor debería asegurarse de que todos los cables que comercializa cumplan con los requisitos CPR. Y esto se comprueba pues en el marcado CE, que los cables realmente le lleguen con el debido marcado CE. Y por último, el instalador, yo creo que lo que tiene que hacer sobre todo es conocer la legislación aplicable y asegurarse de que los cables que compra pues también están perfectamente de acuerdo con aquella legislación. Os habréis fijado que siempre que se habla, si habéis visto el reglamento de baja tensión, etcétera, se habla de clasificación mínima. Siempre se habla de un mínimo. Si te dice que el cable es D, pues tú puedes poner C o B, pues porque estás por encima de la clasificación, evidentemente, pero nunca puedes estar por debajo. Legislación española. Como he dicho, vamos años por delante de Europa. De hecho, nosotros desde el año 2017, que entró el 3 de abril, entró la cuarta versión de la nota aclaratoria del Ministerio modificando de facto las ITCs, pues tenemos aplicado en el reglamento de baja tensión la CPR. Aunque no lo dice claramente, bueno, no dice explícitamente, la clase mínima es la E para unos cables en huecos de la construcción y son en instalaciones de tipo general. No marca el reglamento de baja tensión en ninguna otra ITCs unos requisitos o marcaba unos requisitos mínimos de fuego
para los cables a instalar. Deducimos que el mínimo es la E. Las 4, aquí falta la 16, se nos ha caído la 16 de la lista, o a lo mejor se ha cortado, que son la de contadores. Las 5, mejor dicho, las 5 ITCs que aplican la clase CCA S1B de 1 a 1 son las 5 ITCs que antes ya aplicaban una frase que recordaréis: los cables serán no propagadores del incendio, con baja emisión y opacidad reducida. Todo esto, el vocabulario, ahora con el lenguaje común europeo, se llama CCA S1B de 1 a 1. Seguimos, y creo que es un decreto muy importante, 17-19 de la Comunidad de Madrid, que si no me equivoco salió en abril. Este decreto, que también llama a la clase CCA S1B de 1 a 1, ¿qué hace? Y esto los amigos de la Comunidad de Madrid lo saben muy bien. Estuvimos en APIEM haciendo ya una presentación de lo que era la CPR debido a la importancia de este decreto. Amplía esta clase, que para el resto de España es para determinadas aplicaciones, la introduce en todas las instalaciones eléctricas, en los interiores de edificios de viviendas, en las propias viviendas, en todos los locales de reunión, trabajo y usos sanitarios, cualquiera que sea su capacidad de ocupación. Es decir, amplía muchísimo el tema del reglamento de baja tensión. Yo no digo que va un paso más allá, va 2 pasos más para allá. Y por último, hay un Real Decreto que parece también la Cenicienta, porque siempre nos olvidamos de él, que es el Real Decreto de Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. El Ministerio también sacó, a la par que en el reglamento de baja tensión, una nota aclaratoria que en su anexo 233, cuando habla de productos situados en el interior de falsos techos o suelos, afecta energía y telecom. Antes hablaba también los cables serán no propagadores, y ahora con la nota aclaratoria dice los cables deberán ser CCA S1B de 1 a 1. Este es un decreto que se queda siempre en el tintero, es la Cenicienta, nos olvidamos, pero ahí está. Una pregunta que a lo mejor alguien se ha hecho, o si no me la hago yo mismo y me la contesto. ¿Por qué el Ministerio no modificó el reglamento e hizo una nota aclaratoria? Pues la respuesta está en la definición que he hecho antes de reglamento europeo. Como es un reglamento europeo, ya se da por supuesto que afecta a todo el mundo. Es decir, y modifica de facto a los reglamentos nacionales de instalación. Por esto, el Ministerio, con una simple nota aclaratoria, tuvo ya claro de que ya modificaba el reglamento de baja tensión y no hemos tenido ningún conocimiento de ninguna incidencia. La gente lo ha tomado al pie de la letra, que es lo que es, ¿no? Dejamos el tema de energía y vamos a una gran novedad. Desde el pasado 3 de octubre, por fin, y digo por fin porque ha tardado 2 años, ha salido la modificación del Reglamento Regulador de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, el Reglamento ICT, aplicando las las clases, ya he dicho una cosa mal, el léxico falla a veces, no son euroclases, son clases de la CPR a este ICT. ¿Por qué ha tardado tanto? Pues porque a la vez que ha sacado esta modificación del texto, de lo que se refería a reacción al fuego de los cables, también ha aprovechado para hacer más cosas y al final se ha dilatado la aplicación. En este caso, el requisito mínimo no es el anterior, es una DCA S2 de 2 a 2. Entrará en vigor definitivamente el 3 de octubre del 2020. Y lo importante en este caso es que a partir de este día no hay periodo transitorio. El 3 de octubre, o el 4 de octubre, mejor dicho, todos los cables que salgan de casa del fabricante, que se comercialicen y que se instalen, tienen que estar ya debidamente clasificados con este requisito mínimo de CA S2 de 2 a 2. Por si alguien no está familiarizado, realmente este Real Decreto, este reglamento, no entra en el interior de las instalaciones de usuario, de Telecom. Por ejemplo, en Telecom hay una gran laguna en los locales de pública concurrencia. La reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en un local de pública concurrencia no está regulada. Otra cosa es que el prescriptor, con lo que hemos visto antes, diga si el cable de energía de al lado es un CCA,
¿por qué mi cable de telecomunicaciones puede arder como la tea? Pues le pido CCA, igualmente para alinearlos. Otra cosa que puede llamar la atención es que ¿por qué se ha quedado corto aquí y solo pide la DCA? Pues porque el Ministerio, tanto en reglamento de baja tensión como este reglamento ICT o los ministerios, porque son dos ministerios diferentes, lo que ha intentado ha sido una traducción literal de los requisitos. No ha aprovechado para subir requisitos. Si antes hablaba de no propagador de la llama y baja emisión de halógenos, pues esto, traducido al mínimo requisito reglamentario CPR, es DCA S2 de 2 a 2. No se ha aprovechado para subir. Importante, ya digo. Y esto es una novedad, estamos todavía en fase de implementación, bueno, en FACEL, y cuando digo implementación en FACEL es en dotar al mercado de los documentos para hacer difusión de esta nueva reglamentación, porque es realmente importante. Hablábamos de la verificación. Solo para que veáis la diferencia, aparte del ensayo que hemos visto, de la fuerza del ensayo y de la dureza, ¿quién actúa para clasificar o para certificar un cable 1+ en el marco de la CPR? Pues la columna de 1+, veis que hay muchas actuaciones de organismo notificado. Es decir, el fabricante no lo hace todo él solo, sino que se tiene que someter a una evaluación tanto al inicio como periódicamente anual a un organismo notificado. En España, el principal organismo notificado es AENOR, porque empezó el primero como notificado de la mano de CEIS, que es su laboratorio, pero hay más. Y evidentemente, si está notificado por España a la Comisión Europea, todos los organismos tienen la misma validez. No porque, o como si viene un papel firmado por organismo notificado por otro Estado miembro de la Unión Europea. Si viene un organismo certificado por organismo francés, también tiene validez, evidentemente. El sistema 3, que es el más sencillo, evidentemente, el fabricante hace un control de fábrica y solo se ensayan en un laboratorio, que en este caso el principal en España es CEIS, que es el que he dicho que va de la mano de AENOR, pues un ensayo de tipo y ya no hay ninguna actuación más. Y en la F, que es el cable que arde, que dentro de la estructura CPR es el más bajo, pues el fabricante se lo guisa y se lo come. No interviene nadie más. Ya el fabricante ha aplicado todo lo que tiene que aplicar en su fábrica, tiene todos los OKs y visto bueno del organismo notificado o laboratorio notificado si procede, y lo importante ahora, el fabricante asume toda la responsabilidad del producto que pone en el mercado con la prestación declarada. Emite una declaración de prestaciones, que después, bueno, la podemos ver ahora, son los campos básicos. Esto es un formato con los contenidos básicos que pide la Unión Europea, pero que puede haber 1001 maneras de presentarlo, evidentemente, no es la única. Y lo que sí que dice también la Comunidad Europea, la Unión Europea, es que debe ser fácilmente accesible. Si el fabricante en este documento asume su responsabilidad, el instalador, el distribuidor, tiene que tener un acceso fácil a él para poder demostrar delante de quien sea, pues del director de obra, del prescriptor, etcétera, etcétera, de la administración, en caso también de inspección, pues que él ha comprado un cable que le han dicho el fabricante que cumple con la clase determinada. Este es un modelo de declaración para sistema 1+, donde reacciona al fuego con la clase CCA S1B de 1 a 1, quién ha sido el organismo notificado, cuál es la norma armonizada que es la norma paraguas para aplicar la CPR, donde ya se indica toda la clasificación que es, todo lo que tiene que hacer el fabricante, etcétera, etcétera, la 50575, el fabricante se tiene que identificar, evidentemente, y aunque no lo dice en ninguna parte, es bueno que si vendes cables en España, la declaración de prestaciones esté en español, en castellano, porque ¿de qué me sirve tener una declaración de prestaciones en chino? Porque podría ser, pues si el fabricante está en China, lo hace en chino, no valdría, tendría que estar como mínimo en una lengua de la Comunidad Europea, pero si es la tuya mejor, porque si no, a saber lo que pone, ¿no? Evidentemente. Ya tenemos la declaración de prestaciones hecha, ¿y qué hace el fabricante? Pues
en la caja, en el embalaje, donde crea conveniente, pone el marcado CE. ¿Y por qué no pone el marcado CE en el cable? Pues porque esto, más que un marcado CE, ya parece la Biblia. Lo de menos aquí es el logotipo de la CE, que está, pero está la identificación del organismo. Esto es para el sistema 1+, pero vale para todos, que le ha dado el visto bueno. El 099 corresponde a ENOR, podía ser otro número con otro organismo notificado. Tiene que poner su nombre y dirección. Los 2 últimos dígitos del año en que se fijó el marcado por primera vez. Si un fabricante empieza a fabricar ahora sería el 20, pero puede ser el 17, puede ser el 16, que algún fabricante empezó a fabricar cables CPR ya en el año 2016, y una serie de referencias y sobre todo la reacción al fuego. Veréis que tanto en la DOP como aquí en el marcado CE hay una coletilla que es sustancias peligrosas, prestación no determinada. Aquí también siempre nos manda el inglés NPD. ¿Por qué? ¿Por qué se pone allá no determinada o aquí también no determinada? Pues porque no se ha desarrollado esta característica de sustancias peligrosas con el cable, digamos, habitual, es decir, con el cable normal, no está desarrollado, no hay método de ensayo, no hay valores de referencia, con la cual cosa el fabricante pone prestación no determinada y cumple con la legislación. De todo esto, yo creo que pueden salir algunas preguntas y me gustaría que os las hubierais ido haciendo a medida que he ido hablando. Cuestiones que nos podemos plantear, ¿no? Si el cable que compro o distribuyo dispone del marcado CE según la CPR, si es el correcto, cosas que hasta ahora a lo mejor hemos dado por buenas porque me lo venden o porque me llega a las manos ya lo doy por bueno, no las he mirado nunca, pues a lo mejor es bueno echar un vistazo a lo que nos venden o lo que distribuyo para ver si cumple, ¿no? En el etiquetado se incluye la utilización o en algún documento que la acompañe. La DOP la entiendo, está correctamente redactada y disponible, es decir, que no tenga que bucear, que antes pasaba, ahora creo que ya no pasa tanto, en la web del fabricante para encontrar la DOP y al final te aburres y no la buscas. Los prescriptores deberían decir, por ejemplo, he considerado todos los riesgos del fuego, es decir, no sé, no es lo mismo una instalación en un jardín que una instalación pues, en el interior de algún tipo de instalación de alto riesgo, ¿no? Si cumple con el nivel de la legislación, como mínimo, puedo estar por encima. ¿Qué parámetros me hacen falta? El cable a instalar está correctamente certificado CPR. Digamos que hay una serie de cuestiones que nos podemos plantear y sería bueno plantearse alguna vez en todo lo que es la cadena de tanto de fabricación como de comercialización del cable. Y de instalación, claro. Y me gustaría, al final no serán 5, serán 7, y más que aspectos fundamentales que lo son como consideraciones finales. Y una muy importante que se nos escapa también, perdemos el mundo de vista, ¿eh? La CPR afecta de momento solo a la reacción al fuego de los cables. Parece que con la CPR se acaba el mundo, pero es que recordemos que los cables a lo mejor no se queman en toda su vida. Esperemos que no. Y nunca sabremos si instalamos el cable bien o mal con la clasificación CPR, pero cada día llevan electricidad. Entonces, deben seguir cumpliendo con el resto de prescripciones que cumplían hasta ahora. Prescripciones eléctricas, las constructivas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las marcas de conformidad siguen dando cumplimiento a este tipo de prescripciones. Hay fabricantes que ponen logos de cumplimiento CPR y parece que con aquello ya han salvado al mundo. Bueno, CPR sí, la que toca, pero también la electricidad, características constructivas, etcétera, etcétera. Esta primera consideración creo que es básica. Cables resistentes al fuego. Antes he comentado que por una parte está la reacción y por otra la resistencia. Resistencia al fuego, la definición es capacidad de un cable para mantener la continuidad de señal o de suministro y no se aplica actualmente a los cables bajo la CPR. Me consta y nos consta de que hay fabricantes, no solo del resto de Europa o chinos, etcétera, etcétera, sino también españoles, de que dicen que la CPR
o que los cables resistentes al fuego no tienen por qué cumplir nada de la CPR. Graso error. Los cables resistentes al fuego deben disponer de su correspondiente clasificación CPR de reacción al fuego. Es decir, reacción al fuego según CPR sí, resistencia al fuego según otras normas, pero no según la CPR porque todavía no está operativa. Pero si los cables naranjas, por hablar llanamente, no cumplen su clasificación de reacción al fuego según la CPR, no pueden instalarse en las aplicaciones que hemos visto, por ejemplo, como obligatorias de CCA, tal. Es una segunda consideración porque nos consta que en el mercado hay alguna triquiñuela a veces y no todo el mundo es consciente de que los cables verdes, mal llamados o libres de halógenos, como los cables naranjas, tienen que estar debidamente clasificados CPR por reacción al fuego. Una cosa importante que la digo ahora es que la DOP debería identificar de forma precisa los tipos de cable que abarca. Yo he visto DOPs que mezclan 5 normas seguidas, además de 5 países diferentes. No pone si el cable es unipolar, si el cable es multiconductor, no pone nada. Y yo me las he visto y deseado para conocer si el cable que estaba buscando estaba dentro de la DOP y al final no lo he logrado. Sería bueno, y lo habréis visto y lo veréis cuando distribuya la presentación en el ejemplo que hemos puesto, de que la DOP debería identificar el cable de la caja que tienes en las manos o de la bobina que te ha llegado. Si no, ¿para qué nos sirve una DOP? Una cosa que puede ayudar en la trazabilidad y sobre todo, no diré para echar pelotas fuera, pero para garantizar tu responsabilidad en la instalación o en la distribución, es que se está viendo cada vez más que hay fabricantes que, a pesar que no es obligatorio, marcan la referencia a la DOP en el cable. Ya es un paso más. Es decir, no está obligado, pero el fabricante ya, para que no tengas que ir a la web, tengas que perder tiempo, ya te da su referencia de DOP, con la cosa te facilita muchísimo que la encuentres y que tú puedas garantizar delante de quien te lo pida que el cable que has comprado está avalado por un fabricante que se declara responsable, que cumple con la legislación. Importante, lo he dicho antes, el marcado CE no debe figurar en la superficie exterior del cable. No tiene sentido. Es más, aunque no creo que llegase a pasar, pero el marcado CE con el solo logotipo CE es incompleto y esto está prohibido en el ámbito de la reglamentación europea. El marcado CE tiene que ser el más completo y, como hemos visto, el más completo sería el de la CPR, el del Reglamento de Productos de la Construcción, y no entraría en la superficie de un cable. Vaya, sería ya... Bastantes marcas tienen como para poner el marcado CE y todas las coletillas que hay que poner. Una cosa también muy importante para asegurar de que el cable que pones es el cable que te exigen, la legislación, el prescriptor, quien sea, es que la clasificación CPR figure en la superficie exterior del cable. No es obligatorio si nos atenemos a lo que es las normas y la aplicación de la CPR propiamente dicha, de algunas normas, sobre todo normas generales. Las normas españolas de producto, por ejemplo, la 21123 parte 4, de los cables de 1 kilovoltio, sí que obligan a esto, pero podríamos encontrarnos cables no sujetos a norma constructiva que no marcan la clasificación CPR en la cubierta del cable. En caso de un problema posterior, ¿cómo un instalador o un distribuidor justifica que aquel cable realmente cumplía si no lo pone el cable? En Europa no se marca mucho, pero en España creemos de que es primordial para garantizar la buena aplicación de la CPR y que todo el mundo esté en igualdad de condiciones, evidentemente, que es de lo que se trata, ¿no? Y por último, a ver si la explico bien, porque y la pongo en rojo porque es muy importante. Hemos hablado que la CPR es un lenguaje común. Hemos visto de que hay una clasificación que es la más para cierto tipo de cables en aplicaciones, digamos, que requieren cables de categoría superior y de prestaciones superiores de reacción al fuego, que es una clase pues, que tiene un ensayo detrás, una serie de ensayos muy estrictos. Pues puede ocurrir, y ocurre porque me he encontrado, porque nos han llegado denuncias a la asociación, de que hay fabricantes que dicen, no, mi cable cumple la ECA,
pero aparte tengo otros ensayos que no están en el ámbito de la CPR, por ejemplo, el de propagación del incendio, que se ha utilizado toda la vida, que es un ensayo IEC, pero es que ahora con la CCA S1B de 1 a 1 no tiene sentido. Esto debe estar prohibido. Puede valer para países que estén fuera de la Unión Europea. Es decir, sí, yo cumplo la E, pero aparte, pero hay que separarlo muy mucho de lo que es la reglamentación europea, que tiene que tener una característica CCA S1B de 1 a 1. No es equivalente. Estas dos prestaciones del cable no son equivalentes ni mucho menos. Por último, ya no sé si os he cansado mucho o no, documentación la que queráis. Hay mucha. En la web de Facel tenemos no solo esta guía de implementación de la CPR que vamos a actualizar en breve, sino en la propia web de Voltimum, de Europacable, hay diversos documentos, también se pueden tener acceso a ellos desde la web de Facel, donde se explica claramente o se intenta explicar pues cómo se puede aplicar bien la CPR, y os animo a que entréis en las dos webs y cualquier duda, evidentemente, pues que nos las consultéis. Es decir, aquí está, también se distribuirá la web de Facel y el correo para enviar cualquier tipo de pregunta. Evidentemente, el teléfono a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que podamos aclarar, porque me consta que muchas cosas se habrán quedado cortas en la presentación de hoy, pero bueno, siempre se puede ampliar toda esta información. Muchas gracias a todos por la participación y espero haber colmado vuestras expectativas en la conexión. Muy bien, muchas gracias, Javier. Empezamos un poquito ahora con las preguntas. Mira, repasando un poco las preguntas que hemos entrado a lo largo del webinar, hay al menos unas 4 o 5 preguntas que al final hablan un poco de lo mismo, que es el tema del autoconsumo y de las instalaciones fotovoltaicas. Entonces tenemos algunos instaladores que preguntan si instalaciones fotovoltaicas hay alguna diferencia, si instalaciones de autoconsumo siguen la CPR. Y yo creo que como tenemos un boom de esto en España, te quería preguntar un poco sobre esto y nada. Pues me alegro la pregunta, la verdad. Mira, el pasado día 16 tuvo en el Ministerio hubo la primera reunión de modificación del reglamento de baja tensión, 2 grupos de trabajo para adaptarlo, esta vez de verdad, tanto al autoconsumo como con una nueva ITC, la 53, para instalaciones fotovoltaicas. Allí estará perfectamente definido qué tipo de cable tiene que ir. Hay una norma europea y española para los cables de instalaciones fotovoltaicas, está referenciado en el primer borrador que hay de esta nueva ITC y saldrá, pues se supone, sobre el año 2020. Evidentemente, todo lo que salga, también está previsto modificar la 14, 15, 16 y 17, perdón, sí, 14, 15, 16 y 16, bueno, 17 también, pero no nos afecta, para adaptarlo a la CPR y para dar adaptarlo sobre todo al autoconsumo. No se trata, y que nadie se ponga nervioso, a una modificación total del reglamento de baja tensión, porque abrir este melón ahora podía suponer, bueno, un lío bastante grande. Se trata sobre todo de introducir todas las nuevas prescripciones para autoconsumo y instalaciones fotovoltaicas y de baterías, que van todo dentro de la 53. Perfecto, muchas gracias. Manuel, no sé si sigues con nosotros, pero me imagino que tengáis alguna pregunta para Xavi, ¿cómo lo ves? Sí, por supuesto que sí, Xavi. Qué alegría me da poder haber asistido en primera fila aquí a esta masterclass. Bueno, agradecerte también cómo nos ha aclarado el tema de las teleco, porque las tenía yo un poco perdidas. Seguramente haya un montón de gente conectada que no sea de España, que sea de América, muy lejos. ¿Cómo afecta? ¿Hay alguna diferenciación entre nuestra reglamentación CPR y la que tienen allí en América? ¿Sabes algo de este tema? Creo que Xavi no ha escuchado la pregunta de Manuel. ¿Xavi?
Vale, no. Manuel Manuel te preguntaba sobre la diferencia de lo que es la CPR de España contra otros países de Europa y también contra Sudamérica, pero sabemos que hay mucha gente conectada que es de Sudamérica. Vale. Vale, ¿me escuchas ahora? ¿No? La gente que está en el chat, ¿me podéis decir si me escucháis? Sí, sí, te escuchamos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Xavi, me escuchas? Sí. Vale. Manuel te preguntaba un poco la diferencia de lo que es la CPR de cara de España a otros países de Europa, porque hay gente de todos los países en nuestro chat y también hay mucha gente de Sudamérica que quiere saber un poco cómo puede funcionar y cómo le puede impactar un poco la CPR. Evidentemente, el lenguaje común europeo vale para toda Europa. Otra cosa es que lo apliquen o no, porque la dificultad que han tenido en Europa es que al no tener un reglamento que obligase, pues la administración no siempre ha estado conforme en modificarlo para adaptar, bueno, porque no hablaban de temas de fuego en su reglamento de instalaciones, con la cual cosa no han modificado para introducir el tema de fuego en los reglamentos de instalación. En el resto del mundo, fuera de Europa, la CPR no aplica, pero me consta de que los japoneses están muy interesados, tienen cabinas desde hace mucho tiempo de quemar cable en base a la 50399, porque realmente es un paso adelante en comprobar las prestaciones de los cables en la reacción al fuego. El nivel de exigencia, o por decirlo fácilmente, un cable según el reglamento del 2002 que cumplía y tenía todas las bendiciones, puede o no pasa casi seguro la clasificación CCA S1B de 1 a 1. Hay que hacer una serie de cambios en el diseño, cambio de materiales, etcétera, etcétera, para poder cumplir con la nueva clasificación. Es decir, estamos un paso por encima, esto sí que hay que agradecérselo a la CPR, hemos superado el listón que teníamos antes de seguridad y hemos estado estamos actualmente un paso por encima. Otros países de fuera, si lo van a aplicar, también nos consta de que en algún país, aunque no sea obligatorio, y por este salto cualitativo, están empezando a pedir cables clasificados en base a la CPR, aunque no sea obligatorio en su país. Bien, perfecto. Muchas gracias, Xavier. Manuel, creo que tenemos preguntas también que nos puede ayudar tú. O sea, Juan Ramírez pregunta sobre un poquito tu experiencia cuando vas a un distribuidor. Se preguntaba si los distribuidores, si están bien informados, si tú cuando vas a comprar cables tienes alguna dificultad con ellos. O sea, ¿cómo tú ves un poco este lado de la distribución en España? Pues desde que empiezo yo a pedir material eléctrico ya hace casi 20 años, justamente en julio del 2016, pues tú haces tus pedidos de cables para instalaciones y ya directamente los propios almacenistas, la gente que está en venta a pie de mostrador, te pregunta, oye, pero ya te lo doy para la CPR. O sea que bajo mi punto de vista y me consta de que todos los comerciales que están en un almacén distribuyendo sus productos ya están formados previamente para poder vender este tipo de cables. O sea que por mi parte siempre he estado informado, incluso antes de yo coger documentación externa. O sea que chapó por ello. Perfecto, Manuel, muchas gracias. Mira, en el chat ahora acabo de poner un enlace para una encuesta que tenemos sobre CPR. Si todos vosotros queréis un poquito hacer la encuesta, yo creo que después de una ponencia como esta, tenéis que clavar la respuesta todo. Y al final de todos, al final de la encuesta ya vas a ver cuántas preguntas lo habéis clavado. Si habéis equivocado mucho, pues mira, volver a ver el webinar, probar la encuesta otra vez, hombre, porque tenéis que sacar un sobresaliente. Seguimos un poco con las preguntas. Jesús García pregunta si la CPR también se aplica a los tubos corrugados y rígidos. No tiene mucha lógica. El tubo. Sí, Xavi, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Pues como cuando salió el reglamento de baja tensión, más o menos. El reglamento exigía propiedades ante el fuego, características ante el fuego a los cables y no a los tubos.
y en la CPR sigue pasando lo mismo. O mejor dicho, la CPR solo se aplica a los cables como producto eléctrico, no aplica ni a tubos coarrugados, ni tubos rígidos, etcétera, etcétera, ni interruptores, nada de esto. ¿Qué es una incongruencia? Sí, puede entenderse que sí, los tubos tienen sus propias normas, pero no bajo la CPR. Pero sí, estamos de acuerdo que se sigue manteniendo, y lo tenía que haber dicho, se me ha pasado en la presentación, de que la CPR solo se aplica en el sector eléctrico a los cables. No es la primera vez que escucho este tipo de pregunta, que es un poco, hombre, tenemos un cable y el instalador tiene una opinión sobre el cable que se debería usar, pero luego el cliente pues quiere el más barato. El cliente pone una presión para utilizar un determinado cable. El cliente ha descubierto que en China hay un cable más barato. O sea, ¿cómo manejas tú como profesional de la instalación esta cosa del cliente, del precio, de la seguridad, la CPR? ¿Cuál es tu recomendación al instalador en el trato con el cliente sobre este tema? Aquí yo directamente, Enrique, y a toda la gente que está conectada, yo no me complico. Yo directamente presupuesto cables que cumplen la normativa, ni más ni menos. Cables que estén fuera de la norma es que, vamos, ni se me pasa por la cabeza presupuestarlo. Y ojo con los cables que se compran en ferretería de procedencia china que no cumple nada y luego se instalan de manera permanente en las instalaciones. O sea que yo, ante todo, informo al cliente que su instalación va a cumplir el reglamento electrotécnico de baja tensión, que va a ser instalado por instaladores autorizados, que va a ser certificado la instalación, se va a hacer su boletín correspondiente con su factura y toda su legalidad de por medio. O sea que esa es la mejor confianza y la mejor también responsabilidad por parte del instalador autorizado, ¿no? Efectivamente, nosotros somos los responsables ya que firmamos un certificado y tiene que cumplir esa instalación con todos los requerimientos que expresa el reglamento. Si no, nosotros mismos estamos incumpliendo una norma y al final somos los responsables. Aparte, no solo ya los responsables de lo que suceda en la instalación, sino es que tenemos que tener en cuenta que en las instalaciones viven personas, hacen su trabajo y está en juego la vida de las personas. No me quiero poner muy catastrófico, yo no soy así, pero ojo, que como he dicho al principio, en nuestras manos está la responsabilidad y el trabajo y el esfuerzo de muchas personas atrás y su integridad física. Manuel, y ya un poco en la misma línea de lo que dice Manuel, de los cabos de ferretería, procedencia y todo lo más. Hay una confusión que más que nada, que cuando las personas intentan hacer una venta ilegal, que es esta confusión del CE. El CE que puede ser el mercado europeo, pero también puede ser el China Exportation. Entonces, Agustín Emilio pregunta, con todo esto de la CPR supongo que se prohibirá, ha puesto en el futuro, pero creo que podemos decir que en el presente que ya se prohíbe la venta de aparatos y cables de fabricantes chinos con el código CE, no el CE europeo, pero el CE China Exportation, como lo ves, Xavi. Sí, realmente el CE no tiene sentido en un cable porque no significa nada. Cuando se le aplica la CPR, evidentemente. Si es un cable que solo está bajo la directiva de baja tensión, un cable que no va destinado a uso permanente en edificios o en construcciones, puede seguir estando marcado CE. Esto no hay ningún problema. Y paso a contestar también una pregunta que he visto sobre la obligación de marcar la clase CPR en la superficie del cable. No es una obligación, pero entendemos que es fundamental para aplicar bien la norma. Comprar cables sin la clasificación CPR marcado puede dar lugar a abrir las puertas a mucha gente que es capaz de firmar un papel en blanco que puede ser la DOP o no puede ser la DOP, porque también las he visto muy, no diré falsificadas, pero con mucha información que no sirve para nada, y al final te está vendiendo un producto que no tiene ni cabeza ni pies. Estás incumpliendo flagrantemente. Si el fabricante pone la clase en la cubierta del cable, se responsabiliza todavía más del producto que está poniendo en el mercado.
las preguntas que hemos recibido. Raúl Gutiérrez, justo al principio del webinar, preguntaba, en estos cables, ya que cambian las propiedades de aislamiento, cuando nos dirigimos a las tablas de la DC9, ITCB DC9, ¿qué tipo de clave usaríamos, el indicado con PVC o el indicado XLPE? Es que de esta pregunta yo no entiendo nada. Si tú entiendes algo. Bueno, a ver. Es que a ti te oigo por todos lados. Vale. La tabla de la 19 supongo que te refieres a la tabla de intensidades admisibles que ha quedado Espérate, es que creo que nos adoptamos tú y yo, o nos acoplamos, mejor dicho. Ahora, la tabla de la 19 ha quedado obsoleta por la modificación de la norma en la que se basó, la norma 246552. Evidentemente, esta tabla es obsoleta. Lo que sí que puedo decirte es que los cables Z1, los cables estos libres de halógenos, mal llamados libres de halógenos, veréis que hasta yo mismo caigo en la trampa y los voy llamando libres de halógenos de color verde. Las cubiertas Z1, los cables Z1 son equivalentes en cuanto a la intensidad admisible a los cables de PVC. Lo dice la guía de la ITC 19, que cuando tienes ese tipo de cables puedes aplicar las mismas intensidades que los cables de PVC. Pero perdón, esto no quiere decir que se pueden instalar cables de PVC porque difícilmente, por no decir imposible, llegan a esta categoría, sobre todo por la acidez. Un cable de PVC clorhídrico pues saca acidez por un tubo y no llega a la A1, puede llegar a la A3 y nada más. Pregunta sobre la 29, la ITC 29. Pregunta sobre por qué el Ministerio sacó una nota informativa y la aplicación a RIE. Creo que lo habíamos cubierto un poco, pero si lo puedes repasar muy rápido. Sí, por el propio estatus legislativo del Reglamento Europeo que obliga directamente, sin ninguna transposición, a administración, instaladores, fabricantes, etcétera, etcétera, etcétera. El Ministerio entendió, y por razón de rapidez también, que por imperativo legal, utilizó esta frase alguna vez, por imperativo legal lo tenía que cambiar y punto, que no había lugar a disquisiciones. Entonces, la nota aclaratoria modifica el reglamento de facto. No lo veréis escrito seguramente en ningún reglamento porque es una modificación posterior, pero lo modifica y cuando se revisa el reglamento estará escrito en los términos de la nota aclaratoria. Pero digo, la razón es porque es reglamento europeo y que es imperativo legal para todo el mundo europeo. Vale, Julio Peña hace una pregunta interesante que es sobre la DOP y si lo que se pide es el tema del idioma de la DOP. Entonces, la DOP puede estar en inglés, tiene que estar en castellano. Y luego, con los idiomas locales de España, ¿cómo funciona? ¿Deberíamos haber una DOP en catalán, en gallego? ¿Cómo funciona el idioma de la DOP? Sí que, bueno, puede estar en cualquier idioma, evidentemente. Es el prescriptor que puede pedir, me la traduces porque si no, no sé lo que pones, aunque si te la envían en inglés, evidentemente no habría problema. Y en algún documento vi que España había notificado a Bruselas de que las DOPs en España, bueno, sinceramente decía, el castellano es el idioma oficial y hay idiomas cooficiales, catalán, vasco, es decir, que se puede hacer para aplicación en Cataluña, si el catalán es oficial también en Cataluña, pues puede haber una DOP en catalán sin ningún tipo de problemas. Además, Javier, ahora se puede descargar directamente. Algunos fabricantes ponen el código QR en las cajas directamente haciendo con un simple smartphone la lectura de ese QR, directamente ya te va a la DOP, a la declaración de características técnicas, como le llamo yo. Mira, sobre lo que hablamos anteriormente, Antonio aclara, lo preguntaba para la ITC 29,
La nota informativa obliga a que los cables en el RI sean el C. Cuando esta ITC comentaba que los cables debieran ser no propagadores de escena y producción de humos de capacidad reducida. Sí. Vale. Espera, que lo miro a ver. Sí, sí. Ah, vale, sí. Vale, no. Buena pregunta. Tienes toda la razón. No obligaba a esto, pero si recuerdas, si tienes, yo ahora hablo de memoria, pero decía algo así como que los cables deberían cumplir el ensayo de propagación del incendio para ser instalados en esta instalación. La propagación del incendio era con una norma UNE, que era la norma de propagación del incendio UNE, NIEC, y cuando se hizo la transposición a clase CPR, se creyó conveniente alinear todas las clases o todos los requisitos de prestaciones a esta clase. ¿Por qué? Porque no parecía muy lógico de que en una línea general de alimentación fuese CCA S1B de 1 a 1, que tiene peligro pero limitado, y en un local con riesgo de incendio o explosión, que en teoría tiene un riesgo superior, pues solo se hablase pues, de una CCA y del resto de prestaciones dejase el humo libre, la caída de partículas libre y la acidez libre. El Ministerio creyó conveniente en este caso subir las prestaciones que pedía el reglamento, pero para alinear en todos los lugares donde hay requisitos de reacción al fuego. Gracias, Xavi. Seguimos. Una pregunta muy interesante que viene de Noelia y abre un poco la discusión de instalaciones tipo prefabricadas. Te pregunta si tienes alguna consideración y cómo estaría dentro de la CPR estas instalaciones de tipo prefabricadas. Contenedores metálicos, containers, cosas de este tipo. Bueno, no sé. Si es una instalación permanente de lo que consideramos una obra de construcción, que es un edificio, fábricas, todo lo que es ingeniería civil, entonces está afectado igual que el otro. Si es un container que lo traes y te lo llevas, no sé si va por aquí la pregunta, si es un container para mercancías que lo llevas y lo traes, esto yo creo que no es una obra de construcción. Diferente si el container, que ahora está muy de moda, lo utilizas como habitación de hotel o como pisos, vaya. Entonces sí que sería una obra de construcción y sería de instalación permanente y debería cumplir la CPR en lo que le toque. Mira, Germán hace una pregunta, pero aquí yo me quedo bastante corto, que habla sobre broadband over power line, Ethernet over power line communication. Bueno, yo tampoco entiendo muy bien la pregunta, porque debo confesar que en telecomunicaciones estoy un poco pez. Pero es lo que he dicho, de que la normativa CPR obligaría a todos los cables instalados de forma permanente en los edificios, pero puede ser que haya legislación o no. En un local de pública concurrencia, los cables eléctricos de energía tienen legislación, reglamento RBT 28, los de Telecom no, y creo que estos que dice van por aquí. El cableado estructurado no tiene reglamentación CPR. Otra cosa, como he dicho, el prescriptor puede decir, si el de energía es blanco, el mío también que sea blanco y exigir lo mismo. Mira, Javier hace una pregunta de un tema que lo hemos tocado antes, pero como yo creo que es bastante importante, pues tocamos una vez más. No me ha terminado de quedar claro si es obligatorio o no marcar en el exterior del cable la clasificación que cuenta como CPR. Y luego pregunta si hay algún truquillo para diferenciarlo de los actuales. No hay truquillo para diferenciarlo de los actuales. Si te venden un cable sin clasificación CPR, puede ser de que sea un stock de hace 5 años y que te lo estén vendiendo y que el cable no cumpla con la clasificación que tiene que cumplir. Y he dicho antes que un cable muy bien fabricado antes del 1 de julio de 2017 pudiera ser, bueno, seguro que no cumple con la clasificación CPR actual, que es muy estricta. Por esto, desde Facel y cada vez más en Europa, por ejemplo, los italianos también lo piden, a pesar de que la norma europea no lo pide, solicitamos o aconsejamos y casi lo damos como obligatorio
de que la clasificación esté en la cubierta del cable, pues para diferenciar esto. Si el fabricante hace una DOP que se responsabiliza de su producto, ¿por qué no marcar la DOP, por qué no marcar la clasificación del cable en la cubierta para también responsabilizarse de que aquel cable es de aquella determinada prestación? Pero no es obligatorio. Sí, Xavier, ahí tengo yo un montón de cajas de cables, de rollos, de todas las marcas, colores y sabores. Y hay algunos que lo marcan muy claramente, con un colorcito gris en tinta, que luego con una luz azul puede verse claramente, pero hay otros que lo insertan en el cable, que parece ahí que es braille. O sea, no se ve, está ahí, que cuesta muchísimo, te tienes que poner ahí a la luz con el flash del móvil, una barbaridad. ¿Por qué no se también armoniza o se regula, en este caso, también esa estampación, ese etiquetado en el cable, esa serigrafía en el cable para todos? Porque unos lo hacen de una manera, otros de otra, y es complejo verlo a veces. Manuel pregunta sobre si hay alguna norma, manera como se debe estampar la clasificación en el cable. Comenta que en algunos cables se ve bastante bien, o sea, se ve con tranquilidad, y hay otros cables que hay que poner una lupa. Te pregunta si hay alguna manera correcta de estampar la clasificación en los cables. No, por desgracia no hay manera correcta, y evidentemente si nos vamos a cables pequeñitos, ni con braille. La verdad es que cuesta mucho de ver. De hecho, el laboratorio, cuando, por ejemplo, el cable tiene la marca Enor o Enorhard, muchas veces tiene dificultades para ver si el marcado es correcto o no. Que si pones una luz fluorescente, que si pones una bombilla encima, cuesta mucho. Bueno, a veces ni con lupa se ve, es que cuesta muchísimo de comprobar. Tienes toda la razón. Es diferente un cable de los verdes, por decirlo así, gordo, que un cable de 1 por 1,5 que ves allá. Muy complicado. Estos días pregunta si en los cuadros de control, las líneas que llevan dentro de los cuadros de control de los autómatas, también se debe cumplir la CPR, es decir, las líneas que están dentro del cuadro, es decir, el cableado interior del cuadro. Esta es una pregunta también complicada. A ver, en principio los cuadros que están cableados, evidentemente, los cables de estos cuadros tienen que ser CPR, a no ser que formen parte de una máquina, que están excluidos, no lo he dicho, pero para no dar mucha información y desviar el mensaje, la CPR tiene una serie de instalaciones que no están afectadas. Uno son los ascensores, todos los cables de ascensores no están bajo la CPR, cumplirán otras normas de fuego, pero no las normas CPR. Otras son la maquinaria, porque también hay una directiva europea sobre maquinaria y por esto no la aplica la CPR, y se entiende por maquinaria en sentido amplio. Después del interruptor general que alimenta toda aquella máquina, ya es cableado de maquinaria. Si este cuadro está después de ese interruptor general, no le afecta a la CPR, aunque también es cierto que en el mercado difícilmente puede haber el mismo cable con CPR y sin CPR. El fabricante, pues es más cómodo al final fabricar un solo tipo de cable, y evidentemente no va a fabricar solo el cable destinado exclusivamente al interior de maquinaria, utilizará el cable de venta más habitual, que puede ser el cable CPR. Yo creo, Xavier, que bajo mi punto de vista, al final, esto pasará como con todos los cambios que estamos teniendo en el reglamento, en las instrucciones, o sea que al final se dejará de fabricar cables que estén fuera de normativa y solo se venderán cables bajo normativa, ¿no crees? Así no estamos con estos líos, ahora esto cumple, no cumple. Se dejarán de fabricar cables que no están en normativa. Pero perdona, Manuel, que no te oía muy bien. Ahora perdona, Manuel, que no te oigo muy bien. En principio, yo creo que a la larga todos los cables se van a clasificar CPR, pues porque el mercado lo acabará pidiendo y para evitarse problemas. Y corresponde ya a las autoridades que corresponda, a las autoridades nacionales, pues velar porque todos los cables que se venden y que se instalan
pues cumplen con la normativa que les es aplicable. Estamos todavía en una fase inicial de la CPR, a pesar de que llevamos 2 años, pero todavía estamos empezando. De aquí a unos años, yo creo que estará perfectamente implementado y, bueno, y no habrán los problemas que actualmente hay, porque muchas veces la gente piensa, ¿este cable está afectado CPR o no? Y yo le digo, mi respuesta es, tú tranquilo, clasifícalo CPR, pero no hace falta que te vayas a una B para clasificarlo, quédate en la E y así te cubres tranquilamente y el cable está clasificado. Si crees que lo vas a instalar en pública concurrencia, pues clasifícalo C y te quedas más tranquilo, para no tener cable sí y cable no. Yo es que llegué, Xavier, hace ya muchos años en un momento en que dejé de comprar cables que emitieran halógenos y directamente los compraba todos pues con 0 emisiones de halógeno. Es que te pierdo, Manuel. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes ahora, Xavier? Vale, ahora sí. Dale, vale. Que digo que yo hace tiempo dejé de comprar cables que desprenden halógenos y directamente incorporamos en todas nuestras instalaciones, cumpliese la normativa o no la cumpliera, o cumpliese cables con 0 desprendimiento de halógenos, porque su precio era ínfimo con respecto a los otros, con lo cual yo ya compraba siempre cables con emisión 0 halógeno. Yo lo pierdo. Lo pierdo y no lo oigo. Vale. No, que decía Manuel es de esto, que desde hace mucho tiempo ya sigue comprando los cabos sin halógeno. O sea, él como instalador ya había de qué iba la versión y ya cortaba esos cables. Entonces, un poco reiterando el hecho de que, pues, que es un poco el futuro, ¿no? Yo creo que esto se conecta muy bien con la pregunta de Francisco, que es una pregunta que a mí particularmente me gusta mucho. Nosotros, cuando miramos números, en el 2007 España construye 800.000 viviendas, lo que ha sido un año la locura del boom, y todos nosotros sabemos ya lo que pasó en 2008, 2009, y yo creo que el último número que miré, en 2017, se habían construido 80.000 viviendas, o sea, es un 10% de lo que construimos. Por un lado es un problema, porque claro, no se construye la misma fuerza para el instalador y las constructoras, puede ser un problema, pero ahora hay una inmensa oportunidad en el mercado, que es la reforma de las 800.000 viviendas de 2007, o sea, el parque de construcción de España ahora cumple 10 años. Entonces, lo que te pregunta Francisco es si hay alguna previsión en el futuro obligar a la gente a cambiar el cableado que ya existe y cómo es este reemplazo de los cables no CPR que hoy están en tantas y tantas viviendas de España. Bueno, en principio todas las instalaciones existentes no tienen obligación de modificarse, sea de vivienda o sea de pública concurrencia, tampoco, o una línea general de alimentación, no lo tienen, a no ser de que evidentemente estén en un riesgo grave, que tengan una reforma que cambies la instalación, entonces sí que tienes que adaptarte a lo que es la CPR o a los nuevos cables, al nuevo reglamento, pero en principio el reglamento del 2002 o mejor dicho, las leyes nunca se aplican con sentido retroactivo. Si no hay problemas de seguridad, la instalación podría seguir funcionando tranquilamente. Otra cosa, repito, es de que, por ejemplo, en una comunidad de propietarios haya que modificar el cable porque se quiera ampliar la potencia de aquella comunidad y, evidentemente, ya tienes que adaptarte al nuevo reglamento con CPR incluida. Entonces, las prescripciones ya son las de la CPR. Pero las viviendas, o volveríamos a la Comunidad de Madrid, que sí que ha obligado que el interior de viviendas sea cable libre de halógeno, otra vez, que sea cable CPR de CCA S1B de 1 a 1, pues a no ser que cambies algo dentro de la vivienda, que por ejemplo tengas que hacer una reforma importante y necesites nuevos boletines, pues entonces seguramente cuando presentes nuevos boletines te van a pedir que hayas adaptado tu instalación interior de la vivienda al decreto de la Comunidad de Madrid que obliga a este tipo de cables. Efectivamente. Vale, chicos, creo que ya llevamos casi hora y media. Las demás preguntas me las quedaré yo y intentaré contestarlas por correo electrónico.
Desde Baltimore y desde Europa Cable, agradecer muchísimo la presencia de Xavier Cesari y de Facel, agradecer muchísimo la presencia de Manuela Mate desde su oficina, que se ve ahí la oficina. Manuela, tienes que arreglar un poco, ¿eh? No sé cómo lo tienes, ¿eh? Está perfecta, está en el orden perfecto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Manuela, por estar con nosotros. Apenas acordando que este webinar está grabado, estará en Baltimore a partir de mañana y se enviará por correo electrónico a todos. Muchas gracias por la participación de todos. Espero que ha sido un placer a todos. Y nada, nos vemos en el siguiente webinar de Baltimore y de Europa Cable. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Gracias.